Amada Iglesia del Señor y hermanos que pueden vernos por medio de estas transmisiones, tengan ese caluroso saludo que nos caracteriza de la Iglesia de Dios Israelita, de paz a vosotros. Le damos gracias al Eterno porque nos tiene una vez más acá reunidos, dándole honra y gloria a Él, porque Él nos ha permitido poder estar en un sábado más, adorándole, glorificando su nombre. Y sabemos que es el Eterno el que nos ha permitido la vida, las fuerzas. Tuvimos una semana en la cual pudimos hacer nuestras labores. Y así también, dedicándole el tiempo, el que se merece nuestro Rey y Padre. Así vamos a empezar entonando en este día. Pueden tomar sus asientos. Vamos a empezar entonando la alabanza número 19. Alabanza 19 que lleva por título Sublime Don. Cantemos, hermanos, cantemos todos con ese gozo y con esa alegría en que la alabanza la va a recibir el Eterno como grato perfume. Cantemos. En Jesús mi Señor encontré dulce paz, en Jesús quien por mí se entregó. Si acudieres a Él, este don tú tendrás, de que a nadie jamás rechazó. Sublime don sin igual, solamente Él podrá conceder. Es un rayo de luz de su luz celestial que en nosotros Él quiere encender. En Jesús encontré inefable perdón cuando a Él suplicante acudí. En amor encendió mi falaz corazón y por Él nueva fe recibí. Sublime don sin igual, solamente Él podrá conceder. Es un rayo de luz de su luz celestial que en nosotros Él quiere encender. En Jesús nueva vida tendrás, pecador, sin dirígete a Él. En tu pecho pondrá nueva fe, nuevo amor, y después siempre sírvele fiel. Sublime don sin igual, solamente Él podrá conceder. Es un rayo de luz de su luz celestial que en nosotros quiere encender. Amén. Sublime don, ese don sin igual que sabemos que el Eterno quiere poner en nosotros.
quiere poner ese rayo de luz, y como su palabra lo dice, que podemos ser luz en las tinieblas. Solo está en que le abramos nuestros corazones, en que le aceptemos de todo corazón y creamos que el Eterno va a hacer obra en nosotros para poder así seguir siendo siervos de Él y fieles de Él. Vamos a seguir entonando la alabanza número 20. Posterior a esta alabanza vamos a venir en palabras de oración para que sea el Eterno, para que sea Él quien dirija este culto, quien dirija estos momentos en que le entregamos la adoración a Él, y que podamos concentrarnos en Él y solo en Él. Alabanza número 20. Padre, a tus pies me postro. Cantemos, hermano. Padre, a tus pies me postro. Rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme enloquecer debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí, mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde. Lo que necesito dame. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme enloquecer debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. No deseo yo ofenderte, viviré para agradarte y en mi corazón guardarte. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme enloquecer debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Amén. Como antes se lo habíamos mencionado, vamos a venir en palabras de oración.
Oremos, hermano. Excelentísimo Padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y por misericordia, Dios nuestro. Bondadoso Dios, creador de todas las maravillas que nuestros ojos pueden ver. Venimos delante de su presencia, buen Dios, agradecidos, dándole honra y gloria porque usted se la merece. Estamos agradecidos porque nos permite una vez más estar delante de su presencia, adorando, implorando su nombre, no porque nosotros seamos merecedores de ello. Muchos errores hay en nuestras vidas, infinitos errores, pero sabemos, Padre Celestial, que por misericordia usted nos ha permitido ponernos de rodilla, postrarnos delante de usted y así poder tener esa comunicación en la cual podemos venir a entregarle nuestro corazón, podemos entregarle y poner en sus manos nuestras cargas. Gracias le damos por todos los presentes que hoy están. Gracias también le damos por los que por medio de las transmisiones que usted nos permite llevar hasta sus hogares, podemos ingresar y así mismo poder estar en un mismo sentir, con un tan solo propósito, y es el de agradar y exaltar su nombre. Bendito Padre, sabemos que sus misericordias son muchas y las bendiciones recibidas a lo largo de esta semana son incontables. Y por tal razón son hasta pocos los minutos y las horas que te dedicamos. Por eso venimos delante de ti, para que cada alabanza dedicada a su nombre pueda llegar como grato perfume delante de usted. Le pedimos, Padre Celestial, que sea usted ministrando nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos, en los cuales solo podamos estar concentrados en su nombre y con el propósito de agradarle cada vez más. Padre Celestial, gracias por todos los múltiples favores que ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que los momentos suyos son perfectos, aunque para nosotros suelan ser difíciles, o quizás hasta en momentos decir, tú no me escuchas. Pero si de algo sabemos y estamos seguros es que nuestro tiempo es totalmente diferente al suyo. Que no es cuando yo lo diga o cuando yo lo pida, sino que es cuando usted y su voluntad sea dada. Padre Celestial, le pedimos que nos permita seguirnos gozando y asimismo poder entrar en esa comunión, entrar en ese mismo sentir como uno solo. Y que usted sea el invitado de honor a nuestros corazones y more en cada uno de ellos. Padre Celestial, todo esto le hemos venido a pedir y agradecer, no porque nosotros haya algún mérito, sino basándonos todos en los méritos de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Así hemos tenido ya esa comunicación con el Eterno. Pueden tomar sus asientos, ahí en casita también pueden acomodarse. Sabemos que el Eterno nos permite una semana de trabajo, una semana de labores. Por lo tanto tenemos que estar agradecidos con Él por los múltiples favores que bien sabemos que sin merecerlos, bien sabemos que sin quizás hacer alguna obra buena de parte de nosotros, lo hemos recibido. Lo tenemos la vida. Y con el simple hecho de abrir nuestros ojos, levantarnos, ponernos de pie, es una grande bendición que el Eterno nos ha permitido y estemos agradecidos con ello. Vamos a seguir entonando en la alabanza número 54. Alabanza 54 que lleva por título Rostro Divino. Cantemos, hermanos. Rostro divino, ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien, calma benigna
Amén. Sabemos que el Eterno dio a su Hijo por amor a nosotros y que sabemos que por ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo, ahora también podemos ser llamados hijos de Dios. Podemos ser llamados pueblo de Él. Y así también injertados para poder ser ese pueblo tan amado de Dios y partícipes de ellos, como hijos adoptivos de ellos, del pueblo de Israel. Vamos a seguir entonando la alabanza número 77. Alabanza 77, que lleva por título Grande gozo hay en mi alma. Y lo que hemos hablado siempre y lo que hemos mencionado es que ese gozo en nuestra alma no debe parar. Es el gozo que el Eterno nos da a recordar las palabras donde Él nos hace muchas promesas, pero también nosotros como hijos suyos tenemos que serle fiel para así poder tener ese derecho a que Él cumpla las promesas con nosotros. Alabanza 77, grande gozo hay en mi alma. Cantemos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó,
Ese grande gozo que no debe faltar en nuestros corazones, esa gratitud hacia el Señor por todas las bondades que Él nos da. Vamos a seguir entonando. Vamos a entonar la alabanza número 163, que lleva por título El Rey que viene. Sabemos que el Eterno ya está a las puertas y no es menester de que alguien nos pueda decir o recalcar, simplemente leyendo la palabra de Dios y viendo lo que acontece en el mundo podemos darnos cuenta que son señales y son principios en los cuales tenemos que estar preparados. Alabanza número 163, El Rey que viene. Cantemos, hermanos. El Rey que viene cerca está, el mismo que en mas solo Él viene a establecer su reino eterno. Cerca está, cerca está, a las puertas mismas llama ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, cerca está, a las puertas mismas llama ya. Viene presto, llega ya. Después de atar a Satanás, de Cristo el reino empezará. Será el gran reino con Cristo nuestro Rey. Cerca está, cerca está, a las puertas mismas llama ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Después del reino milenial, a Dios entregará su reino sin lo cual quitado habrá. Cerca está, cerca está, a las puertas
posterior a la alabanza que vamos a entonar, vamos a tener esa meditación en la palabra. Vamos a tener esa meditación de la palabra. Vamos a entonar la alabanza número 85, que lleva por título Hoy yo quiero andar con Cristo. Alabanza 85 por título lleva Hoy yo quiero andar con Cristo. Cantemos, hermanos. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad. Y un día con mi Cristo gozaré la eternidad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. La Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo en la senda de la luz, dejar el perverso mundo, cargaré aquí su cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza, gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Así hemos entonado ya estas alabanzas y vamos a dar paso al hermano que trae esa meditación en la palabra. Todos muy atentos a escuchar la palabra de nuestro Padre.
Carísimos y amados hermanos, miembros de la Santa Iglesia del Señor, amigos que pudiesen estar con nosotros o pendientes de las transmisiones, reciban todos ese fraternal saludo que nos enseñó nuestro Maestro, el Mesías. Paz a vosotros. Mis hermanos, en esta tarde preciosa del día santo del Señor, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Hermanos, antes de hacer la oración, voy a pedir que saquemos el teléfono y revisemos, hermanos, que no vaya a estar por allí con volumen, por favor. No vaya a ser que les envíen la clave a este horario y eso vaya a generar perturbación. Bien, hermanos, como les decía, en esta tarde vamos a darle continuidad a esa serie de estudios que traemos de la escuela femenil varonil. Estamos hablando acerca de la honestidad en la iglesia. No vamos a abrir el libro sagrado sin antes venir de rodillas delante de nuestro Creador. Quiero invitarles a que hagamos una oración en este momento, hermanos. Oramos. Bendito y eterno Dios, Dios de los grandes hombres del ayer, patriarcas, profetas y apóstoles, Dios de todos aquellos hombres y mujeres que ofrendaron su vida por amor a ti, y Dios de aquellos que nos ha tocado vivir en medio de este mundo malo, de aquellos que fuimos redimidos con esa sangre preciosa de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y estamos viviendo en este 2021. Soberano Dios, delante de ti nos presentamos. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder infinito, inimaginable. Reconocemos, Señor, que delante de ti se ha de doblegar toda rodilla. Y hoy, Señor, venimos doblegados delante de tu presencia como una muestra de reverencia, como una muestra de respeto delante de ti. Soberano Dios, en este momento, después de haberte elevado cánticos, nos disponemos a abrir el libro sagrado. Queremos pedirte que tú nos hables a nosotros y que simplemente permita, Señor, que nosotros estemos muy atentos a tu voz. Háblanos, Señor, con tu palabra y permite que podamos reflejarnos en tu palabra para darnos cuenta en qué podemos estar fallando, para poder cambiar esa actitud y que se pueda cumplir tu palabra en la vida de cada uno de nosotros, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, háblanos, que la guianza de tu Espíritu Santo sea con nosotros. Usa mis labios, Señor. Solo permite que sea un instrumento tuyo y permite que todos podamos estar muy atentos a tu voz. Señor, gracias te damos, rogándotelo todo en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis amados, como antes había anunciado, estamos hablando acerca de la honestidad en la iglesia. Hemos tocado temas muy importantes a lo largo de estos días pasados y hoy vamos a revisar un tema titulado La palabra de Dios para adquirir sinceridad. ¿Cómo es esto, hermanos? Porque a medida que nosotros vamos conociendo de la palabra de Dios, también en la obediencia a ella nos va convirtiendo en personas
diferentes, hermanos. Vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 4. Antes que se sienten, hermanos, buscamos en el libro de Efesios y leemos Efesios capítulo 4, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 29, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 22 al versículo 29. Dice la palabra de nuestro Dios: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Amén. Descansen. Mis hermanos amados, si nos dimos cuenta, el encabezado de este estudio, el inicio, nos está llevando a ese cambio total en nuestra manera de vivir. La palabra de Dios nos dijo: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, a que dejéis esa actitud del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de error, y renovarnos en el espíritu de nuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Dice el versículo 25, por lo cual dejada, ¿qué cosa dice? El versículo 25 dice: por lo cual dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Dejada la mentira, hermanos. Porque es lo que hoy precisamente estamos revisando. El tema es que la palabra de Dios, lo que hoy estamos leyendo, nos hace adquirir, ¿qué cosa, hermanos? Sinceridad. Sinceridad. Mis hermanos, ¿qué es sinceridad? Dice la definición: sinceridad es sencillez, veracidad, modo de expresarse o de comportarse libre de fingimientos. Eso es sinceridad. Sinceridad es ser verdadero. Ser sincero es expresarnos de manera correcta sin fingir. Y por eso es que el versículo nos dice: dejada la mentira, hablad cada uno verdad con nuestro prójimo, hablad la verdad. Pero lamentablemente, hermanos, si nosotros analizamos, no sé si están de acuerdo conmigo, pero nos ha tocado vivir en un mundo que ha perdido este principio, ha perdido esta virtud, ha perdido en su totalidad, casi en su totalidad, la honestidad, la sinceridad.
ha perdido esa virtud, hermanos. Y hoy una persona sincera, pues hasta cae mal con los demás. No sé si estamos de acuerdo. Una persona sincera, pues se mete en problemas a cada momento, porque es sincera. Porque el mundo en el que vivimos está acostumbrado a hacer lo contrario a la sinceridad. ¿Qué sería la palabra contraria a sinceridad? La hipocresía, hermanos. La hipocresía. Bueno, recientemente estudiábamos un tema precisamente hablando de eso, de un mundo hipócrita. La hipocresía es lo que está a nuestro alrededor y palpablemente es lo que vemos en las personas que nos rodean, que le dicen, lo saludan con un gran aprecio y solo pasó y empiezan a hablar en contra. Eso es hipocresía. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está enseñando a nosotros para que la iglesia, nosotros, la iglesia de Dios, hagamos la diferencia, hermanos. Recordemos que la iglesia de Dios, bueno, nos vamos allá, el pueblo de Dios era un pueblo singular, único. La iglesia de Dios debemos también ser singulares, hermanos, porque también tenemos algo que nos hace especiales y es la palabra de Dios, sus leyes, su doctrina nos hace especiales, y la obediencia a la doctrina del Dios de Israel nos lleva a ser personas singulares, sinceras, personas honestas, personas diferentes. Entonces, nos ha tocado vivir en un mundo en donde lo que predomina es la hipocresía, la mentira. Pero yo analizaba, hermanos, y si el mundo fuera sincero y muchos la sinceridad se practicara, pues quizás hubiera un grupo que dijera, no me gusta no me gusta el ambiente que vivo. Porque el mundo está acostumbrado, hermanos, en nuestro tiempo, el mundo está acostumbrado a que lo halaguen, que lo hagan sentir bien. Y lo hacen sentir bien muchas veces fingiendo lo que se le dice. Pero quiero, hermanos, llevarlos hasta el tiempo antiguo. ¿Por qué razón? Porque también en la antigüedad, cuando se hablaba la verdad, a muchos no les gustaba. Cuando se habla la verdad de Dios, hermanos, no les gustaba. Por ejemplo, nos vamos al libro de Isaías. Vámonos, por favor, hermanos, busquemos en el libro de Isaías. En el capítulo 30 del libro de Isaías, dice la palabra de Dios en el versículo 9, que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, que no quisieron oír la ley de Jehová. Dice el 10, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizar, ¿cómo les decía? Mentira. Vean qué terrible. Porque ¿por qué lo llevé acá, hermano? Para darnos cuenta que las cosas no son, esto no es nuevo, desde la antigüedad. Y el Señor tacha a su pueblo, a estos que se habían apartado de la verdad, y les dice que son hijos mentirosos porque no quieren oír la ley de Dios. Y les están diciendo a los profetas, no os profeticéis, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, porque la verdad
les hacía a ellos agravio. La verdad les dolía. Entonces estaban llamando a los profetas a que les dijeran mentira, cosas halagüeñas, algo que los hiciera sentir bien. Mis hermanos amados, la palabra de Dios pues precisamente a nosotros nos enseña, nos va guiando, porque el mundo ha inyectado su veneno sobre la humanidad. Y nosotros pues si nos damos cuenta de dónde venimos, pues venimos del mundo. Muchos quizás en mucho tiempo estuvimos inmersos en el mundo. Y allí el enemigo, el diablo, inyectó su veneno y quizás llegamos a la iglesia y veníamos con malos hábitos. Quizás llegamos a la iglesia teniendo en algún momento quizás alguna baja autoestima, teniendo un vocabulario no tan bueno, teniendo pensamientos un poquito fuera de lo normal. Quizás llegamos enfermos a la iglesia y el Señor nos va tratando con su medicina, la palabra de Dios, con su medicina nos va tratando para que seamos diferentes. Porque la palabra de Dios tiene ese efecto en la vida del hombre, hermanos. La palabra de Dios. Y hoy, después de caminar, después de trayectoria, no está de más que nos paremos y que veamos qué tanto hemos avanzado. No está de más. No está de más, hermanos, que nosotros nos autoanalicemos. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí. Podemos autoanalizarnos y pensar qué tanto realmente hemos cambiado, qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos permitido que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida. Porque si el avance ha sido poco o nada, pues estamos en peligro, hermanos. No sé si estamos de acuerdo. Si el avance ha sido nada, pues yo era y soy igual. Pues estamos en peligro. Porque la palabra de Dios tendría que ir haciendo un efecto en nuestra vida y ayudarnos. En este caso, lo que estamos revisando es que la palabra de Dios nos hace adquirir sinceridad. ¿Qué tan sinceros somos, hermanos? ¿Qué tan sinceros? ¿Qué tan sinceros somos? ¿Con quién deberíamos ser sinceros en su primer paso, hermanos? Primero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Aprender a ser sinceros con nosotros. Bueno, yo sí lo analizo, hermano. Debo aprender a ser sincero conmigo mismo. Luego, debo ser sincero con Dios y también con mi prójimo. Debo aprender a ser sincero. ¿Y quién me enseña esto? Pues la palabra de Dios, hermanos. ¿Quién me enseña a ser sincero? La palabra de Dios. Y de hecho, hermanos, lo que leíamos hace un momento en el libro de Efesios decía que lo que leíamos decía que dejáramos la pasada manera de vivir. Ese hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Y empezaba a mencionar el que hurte, por ejemplo, ya no hurte más. Y decía, hablad verdad cada uno con su prójimo. Dejemos la mentira. Hermanos, la mentira es considerada como uno de los defectos más difíciles de dejar. Y de hecho, hermanos, no sé si se han fijado, pero de hecho a veces a uno lo involucran en cosas para mentir. Y a veces se ha escuchado de hasta hermanos de decir, mire hermano, le voy a contar esto, pero si le preguntan, usted diga que no lo sabía. Se puede decir, está bien, cuénteme hermano. Aunque lo que le va a contar sea, ¿qué quiere decir? Aunque lo que le van a contar sea como que dan ganas de conocerlo,
pero no se puede tomar ese tipo de acción porque lo están llamando a mentir. Si le preguntan, usted diga que no sabía. Y usted dice, vaya adelante hermano o hermana, cuéntemelo. Y se lo contaron. Y de repente le preguntan, hermano, ¿y usted ya sabía esto? ¿Qué va a responder? Tendría que responder, sí hermano, realmente ya lo sabía. Pero está violando el convenio que hizo con su hermano. Entonces, mejor diga, mire hermanos, mejor no me lo cuente si me está poniendo como condición mentir. Hay que aprender a ser sinceros. ¿Quién nos enseña eso? Es el Señor por medio de su palabra. Él nos enseña eso, hermanos. Y nos damos cuenta que nos falta mucho camino que recorrer. Y nos damos cuenta que tenemos muchas acciones que no son las mejores. Pero podemos dejarlas, podemos cumplir con la enseñanza del Eterno. Ya les mostraba, hermanos, que el pueblo de Dios, los que se habían descarriado, le decían a los profetas, profetizadnos cosas, pero cosas halagüeñas. Ya no nos profeticen la verdad, cuéntenos mentiras, díganos cosas bonitas, porque el mundo se agrada con la mentira, se agrada. De repente alguien pregunta, mire qué tal me queda este vestido o esta ropa. ¿Qué responde el mundo? Casi en su total, se le ve bonita. Y después dicen, no hombre, qué feo se le ve vestido algo. ¿Ya? Han perdido la virtud de la sinceridad. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a ser diferentes. Dice, por ejemplo, en el libro de Pedro, primera de Pedro, hermanos, busquémoslo por favor. Primera de Pedro, y leemos en el capítulo 2, dice, Primera de Pedro capítulo 2, y dice su versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿cómo dice hermanos? Sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Y esta leche espiritual, ¿qué creen ustedes que es, hermanos? Hermanos, es la palabra de Dios, es la doctrina del Dios de Israel. Esa leche espiritual es la doctrina la que nos da vida. Pero por supuesto, ¿por qué lo lleva así? Desead como niño recién nacido esa leche espiritual. ¿Le podían dar comida sólida a un niño recién nacido? No. Pero sí hay un alimento necesario, un alimento nutritivo y propio de su edad. Y aquí dice, cuando llegaste cuando llegamos a la iglesia y veníamos con malos hábitos, como dije antes, nos dice el Señor, deseen como niño recién nacido esa leche espiritual para que el crecimiento sea un crecimiento lleno de salud. Pero esa leche espiritual debe ser sin engaño. Debe ser sin engaño, no debe ser adulterada. ¿Cómo creen ustedes que a un niño recién nacido le dieran una leche 50% vitamina y 50% agua? No le va a nutrir, no le va a llenar sus expectativas, sus necesidades, porque va adulterada. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios es esa leche espiritual y debe ir sin algún tipo de adulterio. ¿De adulterio será? Sí, es adulterado. Debe ir sin algún tipo de adulterio. Entonces, mis hermanos, debemos nosotros entender que para poder crecer en salud,
para poder permitir que la palabra de Dios nos haga adquirir sinceridad, debe ser palabra de verdad. Pero ¿qué sucede? Dice en el libro de Gálatas, por ejemplo. Vámonos, hermanos, a Gálatas. Y leemos en el capítulo 1 de Gálatas. Y dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Galacia, les dijo en el versículo 6: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, ¿cómo dice? A otro evangelio. Hermanos, a otro, pero él mismo aclara, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Luego dice, más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué dijo, hermano? Dice que no hay otro evangelio, pero sí hay algunos que inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso fue en el tiempo de Pablo. Y en nuestro tiempo, hermanos, qué terrible. En nuestro tiempo, en aquel tiempo era como, ¿y cómo es eso, Pablo? Que quieren pervertir el evangelio. Todavía era como algo que asustaba. En nuestro tiempo, hermanos, donde quiera que usted oye, y es lo que yo le he dicho siempre a la iglesia, que lo que nos bombardean a nuestro alrededor es una leche, pero ya no va pura, va cargada de mentiras, cargada de falsedades, y eso es lo que está alimentando a una gran cantidad de personas, y eso es lo que ha llevado a una gran cantidad de personas a tener un comportamiento que todavía se le pregunta, ¿y qué es cristiano usted? Todavía se pregunta porque deja mucho que desear. Y allí es donde debemos tener mucho cuidado, hermanos, nosotros, la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios, dije antes, debemos ser una iglesia singular, única, porque tenemos una doctrina pura. Estamos alimentándonos con una leche espiritual sin engaño. Aunque nos duela, porque de repente cuando la palabra de Dios se lee y se lee así, directa, es fuerte. Y no crean ustedes, por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, cuando Pedro le dice al Señor, Señor, no vayas a Jerusalén, si tú dices que te van a matar, ¿y por qué quieres ir? ¿Qué le contestó él? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Dios mío, le habla de una manera tan directa, tan fuerte, y él, ¿qué creen que dijo? Soportó. En algún otro momento, Señor, la gente se va, si te quieres ir tú también, vete. Pero no se fue, porque de esa manera la palabra de Dios le enseñó a ser sincero, le enseñó a ser único. Y a nosotros también el Señor nos está tratando con su palabra, hermanos. Por ejemplo, vamos a leer otro versículo. En esta ocasión quiero que busquemos en el libro de Romanos, Romanos capítulo 1. Y dice el versículo 25, 1:25, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Mis hermanos amados, esta es la dura realidad. El mundo religioso ha hecho precisamente esto. Han mudado la verdad de Dios en mentira. Y es lo que está inyectando la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira, hermanos? Es el diablo. Entonces ese veneno
que se está inyectando, esa mentira que se está llevando a la humanidad, esa es obra del enemigo, hermanos. El enemigo ha hecho sentir a las personas. De hecho, pues yo recientemente hablando con una persona, cuando tocábamos algunos puntos bíblicos claros, me decía él, bueno, al final eso no es para salvación. Se daba cuenta que estaba en el error y que estaba él, porque es predicador, estaba predicando algo diferente, estaba predicando la mentira, pero me dice, al final esas cosas no son para salvación, me dijo. Esas cosas son conocimientos, pero no es para salvación, porque nosotros somos salvos por gracia y Jesucristo ya murió por nosotros. Hermanos, qué sencillo ven las cosas. Y así será, pues. No es así, hermanos. Si todo lo que el Señor enseñó es para que nosotros lo llevemos a la práctica. Entonces, hermanos, debemos tener claro nosotros que la palabra de Dios nos debe a nosotros hacer ese efecto para que si en este momento todavía existe, aunque sea un poquito de fingimiento para con nuestro prójimo, de hipocresía, pues dejarla, que haga efecto la palabra de Dios. Dice, como este es un tema de cuadernillo, dice que hay un objetivo, y el objetivo es resaltar la importancia de estudiar la Sagrada Escritura para aprender a hablar con verdad y cambiar nuestras vidas. Ese es el objetivo. Porque a mayor conocimiento que nosotros tengamos, debe ser mayor nuestra obediencia, hermanos. Debe ser mayor. Es mayor nuestro compromiso. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y la conocemos más y más, nuestro compromiso es mayor. Y yo debo aprender hoy que no debo decir, bueno, entonces me quedo con este poquito que conozco de la palabra de Dios. No, debo desear como el niño recién nacido es esa palabra, esa leche espiritual sin engaño, y eso me va a hacer crecer en salud o con salud. Entonces, mis hermanos, a medida que voy conociendo la palabra de Dios, también ella me va enseñando a hablar con verdad, porque es palabra de Dios y Dios es un Dios de verdad. Entonces Él me enseña a ser correcto y eso me va a hacer diferente. Dice el comentario: el estudio de la palabra de Dios nos permite ver hacia nuestro interior y, siendo honestos, sabemos las cosas que debemos cambiar para ser en verdad hijos del Creador. Aprender y profundizar en la palabra de Dios con buena disposición nos ayuda a cambiar la conducta fingida que por naturaleza algunos de nosotros podríamos seguir teniendo. Y citamos nuevamente en el libro de Efesios capítulo 4, solamente que en el versículo 17. Leámoslo, hermanos, busquémoslo. Efesios capítulo 4 y versículo 17. Dice de la siguiente manera, hermanos, se los leo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus sentidos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿De quién, hermanos? De Cristo. De Cristo. Porque Cristo ya nos enseñó y nos dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y soy humilde de corazón. Aprendan de mí. Y de Él hemos aprendido, Él es nuestro maestro, hermanos. Y Él dice, Pablo le decía
a la iglesia en Éfeso, les decía él de una manera directa y les decía que desde el versículo 17, de esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus sentidos, que andan perdidos en el mundo. Ya no van a caminar así. Dejemos esa pasada manera de vivir. Versículo 22, dejáis esa pasada manera de vivir, ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios precisamente hace ese efecto y nos ayuda a cambiar nuestra conducta equivocada. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy equivocado? Cuando estudio la palabra de Dios. De lo contrario, no. De hecho, el apóstol Pablo así decía. El apóstol Pablo decía, ¿la ley es pecado?, preguntaba. En ninguna manera, porque yo no conociera el pecado si no hubiera sido por la ley. La palabra de Dios es la que nos quita esa venda de ignorancia y nos enseña cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal. Nos enseña. Entonces, mis hermanos, uno de los objetivos debe ser, hoy tendríamos que nosotros tomar como un objetivo principal el escudriñar las palabras de Dios, escudriñar las escrituras, escudriñarlas, porque a vosotros os parece que en ella vas a encontrar la vida eterna. Escudriñarla, y ella, al conocerla y llevarla a la práctica, va a hacer que tengamos una vida diferente. Dice el comentario: es muy importante entender que la sinceridad es una virtud que se puede adquirir mediante los consejos de la palabra de Dios. Así lo podemos ver en los gentiles que fueron llamados para ser miembros de la iglesia en el primer siglo, pues tenían varios males morales, pero el deseo de querer cambiar y las enseñanzas de los apóstoles hizo que pudieran tener virtudes como la sinceridad, la cual los ayudó a erradicar esas conductas pecaminosas, y así como lo fue para ellos, lo será también para nosotros. Hermanos, pensemos en esto, hermanos, pensemos en esto, porque pues solamente dos pueblos, el pueblo de Israel y los demás pueblos gentiles. ¿A quién creen ustedes que se les hizo más difícil obedecer, hermanos? ¿A los que habían sido creados con el conocimiento de Dios o aquellos que no sabían de Dios? Hermanos, a los que no sabían. Y los gentiles estaban en esa línea. Habían nacido en medio de idolatría quizás, y habían sido enseñados a que lo que hacían era correcto. Y ya hemos aprendido en otras ocasiones que es más fácil aprender que desaprender lo aprendido. Es más fácil aprender. Y los gentiles habían aprendido una manera equivocada de llevar la vida. Y hoy no es la excepción. Hay una serie de gentiles que han aprendido una vida llena de error, muchas veces de sus padres, de su familia, de los con quienes se rodean. Pero también hay una serie de gentiles cristianos, entre comillas, que han aprendido la mentira, desconocen la verdad. Y es más fácil aprender que desaprender. Y eso es lo que se había vuelto difícil. Por eso en el comentario, si le pusimos atención, nos dice que la sinceridad es una virtud, pero los gentiles, y
vamos a leer en el libro de Corintios, los gentiles que venían con una serie de malas acciones, pues ellos querían cambiar, pero se les era difícil. Libro de Corintios, vamos a leer en el capítulo 6 de Primera Corintios, y dice el versículo 9, por ejemplo, dice, del 9 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. ¿Verdad que está mencionando una serie de conducta equivocada del hombre? Terrible, hermanos. Pero luego sigue diciendo: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué complicado, porque esa era la conducta de los gentiles, hermanos. Ahí mencionó una serie de acciones que el hombre tenía, y en su ignorancia eran normales, eran cosas normales. Y hoy, hermanos, como vuelvo a repetir, hay una serie de personas que en su ignorancia también están metidos en esto y lo toman como normal. El mundo en sí, en su ignorancia, está realizando estas acciones. Pero al llegar a la iglesia, no crean que este montón de personas, algunos con problemas de adicción, algo otro quizás ladrones, algunos con problemas de idolatría, algunos otros eran fornicarios. Hermanos, no crean que a estas personas les fue fácil. Y tampoco creamos que llegaron al Señor y de la noche a la mañana ellos tuvieron una vida diferente. No, hermanos. A lo mejor su cambio fue un cambio paulatino, fue poco a poco, hermanos. Pero cambiaron, pero para poder cambiar, ¿qué se necesita? ¿Qué creen ustedes que necesita una persona? Por ejemplo, una persona que ha caído en la adicción, ha caído en el alcoholismo. ¿Qué necesita para poder dejar el alcoholismo? Para poder dejar el alcoholismo necesita querer dejarlo. Necesita querer hacerlo, porque va a empezar a luchar. Por supuesto, agarrado de la mano de Dios puede dejarlo. Claro que sí. Cualquier tipo de adicción, tomado de la mano de Dios y querer dejarlo, empieza una lucha contra sí mismo y empieza a haber sinceridad con uno mismo y superan la situación. Entonces, los hermanos del ayer, no crean que para erradicar totalmente esas conductas pecaminosas les iba a ser sencillo. Les ha de haber costado, pero había deseo de cambiarla y las erradicaron. ¿Por qué dice usted eso, hermano? Porque la palabra de Dios dice: y esto eran algunos. Y el término eran, ¿qué quiere decir, hermanos? Que ya no son, es pasado. Eran algunos de ustedes, pero hoy ya no lo son, porque la palabra de Dios ha hecho efecto en su vida. Dice más: es de mucha importancia que nos alimentemos con la doctrina básica de la palabra de Dios, lo cual primero nos ayudará a ser niños espirituales, niños sanos, fuertes. Luego llegamos a ser jóvenes, adultos, nutridos con virtudes de sinceridad, de bondad y de verdad. Pues ella es la leche materna que nutre
y asienta las bases para que una persona crezca sana y fuerte y así pueda enfrentar los retos de la vida. Dice el libro de Pedro, vámonos otra vez al libro de Pedro, hermanos. Primera de Pedro. Y dice en su capítulo 2. Y hoy leemos desde el 1, hermanos. Dice: dejando pues toda malicia, todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno. ¿Qué les dijo que dejaran? Que dejaran toda malicia, todo engaño, todo fingimiento. Les dijo, primero dejen todo esto. ¿Cómo? Deseando esa leche espiritual sin engaño, van a poder dejarlo. Y hoy tendríamos que analizarnos en nuestra vida. Dice el siguiente: si leemos con cuidado la palabra de Dios, la cual es enseñada por Pedro a los hermanos y hermanas del tiempo del ayer, nos daremos cuenta lo que pide de ellos. Y les dijo: dejen toda malicia, todo engaño, todo fingimiento. Y dijimos que el fingimiento es la hipocresía. Eso les quiso decir, dejen la hipocresía. Sigue diciendo, y dejen la envidia y todas las detracciones. Cuando ellos erradicaron todo esto de su corazón, entonces sí crecieron sanos y saludables de una manera espiritual. Primero tenían que dejar. Sin duda, todos sabemos que esto que menciona el apóstol, es contrario a la sinceridad. Todo aquello que mencionó, el engaño, el fingimiento, las envidias, es contrario a la sinceridad. Y cuán importante fue para ellos erradicar esto, pues así aseguraban tener triunfo de verdad en la honestidad, libre de fingimientos. De modo que, así como fue para aquellos en el tiempo del ayer, aquellas mujeres y hombres de aquel entonces, lo es para nosotros, para que nuestros éxitos sean de verdad, pues todo aquello que es contra la sinceridad y la verdad es como podredumbre, de lo cual se desprende un olor nauseabundo, que olor a muerte, y por el olor de nosotros debemos de emitir para con Dios debe ser olor de vida para vida. Esa serie de acciones equivocadas hacen de que el hombre esté muerto en sus delitos y pecados y tenga un aroma desagradable delante de Dios. La falta de esa virtud de la sinceridad ha hecho que el hombre se aparte cada día más de Dios. Ha hecho que el hombre se aleje de la verdad de Dios y como consecuencia pues tenga sus propios dolores, tenga sus propios fracasos en la vida. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios pues precisamente lleva ese objetivo. Y el objetivo es, hermanos, que nos analicemos qué tan sinceros somos. Dice el siguiente comentario: la virtud de la sinceridad es vital para alcanzar la santidad. Sin sinceridad no hay santidad. Y sin santidad, ¿qué dice la palabra de Dios? Nadie verá al Señor. Entonces, o somos sinceros o somos sinceros. No hay otra opción. Debemos aprender
Pero, ¿qué tan sinceros somos? Ese es el análisis que debemos hacernos personal. ¿Qué tan sinceros somos, hermanos? ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto ha hecho efecto la palabra de Dios? Ese es el análisis personal. Lo que sí nos damos cuenta es que sin santidad nadie verá al Señor. Y es parecido, aquí lo dice también, dice lo que Pablo dijo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si no hay sinceridad, es imposible alcanzar la santidad. De allí la importancia de estar comunicados con la palabra del Altísimo, la cual nos ayudará para alcanzar la santidad, ser diferentes, ser únicos, hermanos, ser un pueblo singular, lleno de verdad, lleno de sinceridad con nosotros mismos, con Dios y con nuestro prójimo. Camino fácil de alcanzar, meta fácil de alcanzar, hermanos. ¿Fácil? No es fácil, no es fácil, hermanos, pero tampoco es algo imposible de lograrlo. Pero para ello, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Uno, ya dijimos, estudiar, tratar de profundizar la palabra de Dios, porque es ella quien nos va a enseñar a ver lo que no vemos, hermanos. Es ella, la palabra de Dios es como el espejo espiritual, hermanos. Para un espejo literal, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve un espejo, hermanos? Un espejo literal nos sirve para reflejar nuestra imagen en él. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, bueno, había un hermano que andaba pintando por allí y de repente se había pintado los labios. ¿Ya? Pintando, él andaba pintando aquí en la casa, andábamos dándole mantenimiento a la casa de oración y se había pintado los labios. Y nosotros le decíamos, carga pintado los labios. Pero se lo veía él. Necesitaba un espejo. Después andaba limpio, no sé si se vio un espejo o qué. Pero necesitaba un espejo que lo reflejara y se diera cuenta que andaba esa mancha. Hermanos amados, y si nosotros nos vemos en el espejo, la palabra de Dios que es el espejo espiritual, ¿creen ustedes que no también ahí se ve reflejado nuestros errores? También allí se ve nuestros errores, hermanos. Ahí se van a ver nuestros errores. Ahí nos vamos a dar cuenta en qué estamos fallando. Allí nos vamos a dar cuenta que para poder alcanzar santidad debo aprender a ser sincero. Y ahí me voy a dar cuenta qué tan sincero soy. Y hoy, hermano, yo debo llevarme este mensaje para mí, para mi vida. Debo llevarme este mensaje y quizás a partir de hoy debo analizarme qué tan sincero soy con las personas, hermanos. Bueno, primero dije, qué tan sincero soy conmigo mismo, hermanos. Qué tan sincero soy con Dios. Qué tan sincero soy con los que nos rodean. Qué tan sinceros somos, hermanos. Porque debemos grabarnos esto, que sin esa virtud de la sinceridad, tampoco vamos a alcanzar santidad. Entonces, mis hermanos, dice, hermanos, quizás para algunos de nosotros se nos dificulte vencer las malas costumbres que pudieran estar en nuestro corazón, como el fingimiento, la falsedad y otras obras de la carne. Pero si los hombres y mujeres de la antigüedad pudieron quitarse esas malas obras, quiero decir que nosotros también podemos. Pablo decía, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si los grandes hombres del ayer lo pudieron, lo alcanzaron, lo lograron, y ya vimos allí, hermanos, lo que pasa que las prácticas de ellos no eran como las que nosotros tuvimos en nuestro tiempo. Allí ya lo vimos. Algunos eran idólatras, otros eran borrachos, otros eran ladrones, otros eran afeminados, dice también la palabra. Tenían diferentes acciones pecaminosas
que los hacía llevar un olor desagradable delante de Dios. Y por medio del conocimiento de la palabra, se dieron cuenta de sus errores y lucharon por dejarlo y lo lograron. Y hay historias pues de hombres que eran complicados y el Señor les cambió por medio de su palabra. Simplemente, hermanos, a veces nos ponemos a pensar en los apóstoles, digamos. Recientemente estuvimos estudiando de los apóstoles, ¿se recuerdan? Y nos dimos cuenta que habían unos que eran duros. Allá estaban aquellos Boanerges, hijos del trueno, y no era por casualidad que les pusieron ese sobrenombre que les puso el Señor. Y aquel que le puso piedra, tú eres a Pedro, pues, le dijo que era duro, eres Simón, y le puso por nombre piedra, Pedro, Petros, porque era duro, hermanos. Pero también, por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar de veras en eso y digo, y aquel hijo del trueno que después, hijitos míos, les decía, el discípulo bien amoroso, gran cambio, hermanos. Así obra el Señor en la vida del hombre. Dice más, hermanos, el comentario. Así que, hermanos, confiemos en el poder de la palabra de Dios, la cual puede limpiar nuestra conciencia de pecado. Dejémonos moldear por la palabra para que el Señor haga de nosotros como el alfarero con el barro, y así podamos ser un vaso donde se guarde la sinceridad como uno de los dones más preciados. Qué bonito esto, hermanos, porque el Señor ha de trabajar. Vámonos, hermanos, ya vamos a ir cerrando, sí. El libro de Jeremías, hermanos. Libro de Jeremías, capítulo 18. Y dice, versículo 5 en adelante, dice de la siguiente manera. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermano, cuando habla de Israel en nuestro año 2021, está hablando a la iglesia. Y el Señor, por medio de su palabra, hace que ese hombre y mujer tosco que venimos a la iglesia nos convierte en vasos de honra, hermanos. Nos convierte en algo precioso por medio de su palabra. Así que, mis hermanos, permitámosle al Señor que haga obra en nuestra vida. Permitámosle al Señor, hermanos, que su palabra nos permita adquirir sinceridad, que nos convirtamos en personas sinceras con nosotros mismos, con Dios y con nuestro prójimo. Y eso, por supuesto, ya lo dijimos, nos va a llevar al camino de la santidad. Y eso nos va a garantizar también vida eterna, poder estar con el Señor en su reino. Hermanos, vamos a llegar hasta acá. Que el Señor bendiga su palabra y que lo que hemos revisado hoy nos haga llevar un buen fruto delante de nuestro Hacedor. Si gustan, se ponen de pie, hermanos. Recibimos en este lugar nuevamente a mi hermano que tiene a cargo las alabanzas. Pasa a vosotros, hermanos. Así hemos escuchado la meditación y nos enseña el Eterno hay que ser sinceros, a dejar todo lo malo, lo que nos hace daño, lo que no nos permite acercarnos cada vez más a los pies de nuestro Dios. Vamos a entonar la alabanza número 83, que lleva por título Ya todo dejé.
alabanza 83, ya todo dejé. Pueden tomar sus asientos. Cantemos. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz. No vivo en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Tu santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz. No vivo en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz. No vivo en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vayas a ciega llamar. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallará. Ya todo dejé para andar en la luz. No vivo en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Amén. Como dice la alabanza, y no solo hay que cantarlo, sino también hay que vivirlo. Ya todo dejamos para andar en la luz del Eterno, para poder así llamarnos hijos de Dios. Ya se ha llegado el momento en que vamos a escuchar esos 10 mandamientos, los cuales nos tienen que regir en esta vida. Esos mandamientos en los cuales podemos confiar en que si los guardamos con integridad, vamos a alcanzar la vida eterna. Puestos de pie, vamos a tener 2 lecturas. Posterior a estas lecturas,
pasará nuestro hermano el encargado de leer los 10 mandamientos. En reverencia a la palabra, allá en casa también. Y dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Y dice también Deuteronomios: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Amén. Hermanos, vamos a recordar en este momento los santos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Quiero invitarles, hermanos, para que cantemos. En esta ocasión quiero que cantemos el himno 278, Salmo 91. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y sus alas felices
oración en este momento. Bendito Padre, venos aquí, Señor, delante de tu presencia, agradecidos por la vida, Señor, agradecidos por la multitud de tus piedades y misericordias. Señor, en este momento venimos a suplicarte el perdón de nuestras culpas y a darte la gracia, Señor, porque has regalado a tu iglesia esta fiesta espiritual, tu santo día de reposo. Has permitido, Señor, que desde el inicio hasta su final hayamos estado muy alegres delante de ti. Señor Santo, estamos concluyendo. Ya la lumbrera mayor ha perdido su fuerza y en ese lenguaje silencioso nos está indicando que tu día santo ha llegado a su final. Ya está dando paso a la oscuridad. Nos indica que ha iniciado ya el primer día de la semana. Y hoy venimos, Señor, ante tu presencia para suplicarte, Señor, que tu bendición siempre sea con tu santa iglesia y con aquellos que en su calidad de amigos también nos acompañan para estar escuchando tu palabra. Señor, que esta semana sea una semana de éxito, semana de bendición para todos. Que siempre reine en nuestra vida la paz, tu bendición. Que siempre reine, Señor, la sinceridad. Ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos, contigo y con nuestro prójimo. Permite, Señor, que podamos crecer en salud. Permítenos, Señor, que tu palabra haga ese efecto en nuestra vida, que podamos ser mejores cada día. Señor, hoy concluimos este santo servicio y queremos pedirte que nos despidas en paz y con mucha bendición. Que bendigas a toda tu iglesia, tanto los presentes como aquellos que están en sus casas. Que nos bendigas a todos, Señor. Que lleves también ese ánimo de continuar a aquellos tus hijos que han perdido ese aliento espiritual, han decaído espiritualmente. Que tú, Señor, seas quien les fortalezcas para que puedan volver a ti, mi Dios. Señor, gracias te damos por todo, suplicándote estas cosas en el nombre de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados, vamos a recibir la bendición del Señor, así como están de pie, tanto los que están acá en la casa de oración como también nuestros hermanos en casa. Así como están de pie, solamente inclinamos el rostro y dice la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amados hermanos y amistades, paz a vosotros.